lo lleva atado al pie como una luna atada al flanco de un jinete. Lo juega sin saber que juega el sentimiento de una muchedumbre y le pega tan suave, tan corto, tan bello. El balón es palomo de comba en el vuelo y lo toca tan justo, tan leve, tan quedo, que lo limpia de barro y lo cuelga del cielo. Y se estremece la gente y lo ovaciona la gente. Estamos dando inicio a este cuarto programa de política y fútbol. En la semana pasada se dio el cambio de gabinete. Abandonó el gabinete del gobierno, entre otros, el que a mi juicio es el peor ministro de Relaciones Exteriores de la historia de Chile, don Roberto Ampuero. Ya fundamentaré mi apreciación. Ayer se ha producido un gran triunfo de la selección chilena en la Copa América por 4-0 en contra de Japón. Continúa el paro docente de los profesores chilenos sin que desde el gobierno se aprecie una voluntad de solucionar los problemas y reivindicaciones que ellos plantean. Bien, hoy día tenemos un amigo muy apreciado por nosotros, un invitado especial, que es el compañero Ricardo Venegas. Él es integrante histórico del grupo Quilapayún, grupo musical que, si no es el mejor, está muy cerca de los grupos musicales. Mejor, como autor de piezas musicales que son mundialmente conocidas, como El Venceremos, El Pueblo Unido Jamás Será Vencido, que yo lo he escuchado incluso en iraní. Bueno, Ricardo, bienvenido. Preséntate tú. Aquí siempre contamos de qué club somos hinchas. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Un saludo a toda la gente que nos está viendo. Conversábamos un poquito de que hay pocos espacios donde verdaderamente se puede hablar así con libertad acerca de política, acerca de fútbol y con profundidad, porque eso es lo importante y eso es lo que, por lo que yo he podido ver hasta ahora, este programa hace, digamos, en el sentido de tratar los temas a fondo y de tener una opinión sobre lo que está pasando en nuestro país en política y fútbol. Me presento, soy Ricardo Venegas, integrante del conjunto Quilapayún. Estamos cumpliendo 54 años de vida. Quilapayún nació en el 65. Así que para mí es súper importante porque además, aparte de la música, yo soy pelotero desde niño. Tengo mi equipo favorito, que probablemente nadie se imagina, solo los más cercanos. Yo soy hincha de Palestino. Y aquí con mi tocayo, Ricardo, tenemos un pasado común respecto a los orígenes de por qué yo soy hincha de Palestino, que tiene relación con la fábrica Yarur. Así que bueno, para no aburrirlos mucho, esa es mi presentación. Hincha de Palestino, seguidor del fútbol chileno. Como anécdota solamente quisiera decir que fui testigo, estuve en el estadio en el mejor partido que se ha jugado en el Estadio Nacional. No me digas. El mítico selección de Checoslovaquia contra Santos de Brasil. 6-4 ganó Santos con 3 goles de Pelé. Y yo estaba ahí en el estadio. Así que desde aquellos años, además, bueno, fui a todos los partidos del Mundial de Fútbol que se jugaron en Santiago, en Andes Norte, y todos los partidos del Mundial, así que tengo mi historia pelotera en ese sentido. Y muchas gracias por la invitación. Yo me siento súper contento de poder hablar de fútbol y de política. ¿En qué año, Ricardo, ese partido de Checoslovaquia? 64. Era la época de los octagonales, hexagonales que se jugaban en el verano. Correcto, sí. Bueno, habían todos los veranos hexagonales, pentagonales, octogonales, bueno, depende de la cantidad de equipos, pero eran tan importantes porque venía, bueno, la selección de la Unión Soviética, la selección de Checoslovaquia, Peñarol,
River Plate, Boca Juniors, Santos, Santos. con Pelé. De Pelé, claro. Bueno, a eso iba. y Lo difícil que ahora es tener esos jugadores o alguno que se acerque en Chile. Los chilenos, por supuesto, bueno, Colo-Colo, la Chile, o a veces dos, o a veces más de dos. Se reforzaban los equipos chilenos, se pedían a los arqueros de Palestino, se reforzaban con arqueros de la Unión, los equipos. Sí. Mira, eso era un sistema que jugaban todos contra todos, entonces duraban varias semanas, y yo era tan fanático que iba a todos los partidos. Imagínate, yo no era tan adulto, era niño, joven, adolescente, bueno, 64, tenía 15 años, y sin embargo iba solo al estadio, y nunca hubo ningún problema, nunca tuve ninguna dificultad. Y anotaba de cuando llegaba a mi casa, hacía mis cuadros, así, bueno, y ganó ahora, entonces después, y quién marcó los goles, o sea, tenía todas las estadísticas. Y era familiar el ambiente, habían jóvenes, niños. Muy bonito lo que hemos perdido. Y además partidos excelentes. Otro partido histórico también cuando la U le ganó a Santos 4-3. También. Y era otro público, yo me acuerdo de haber ido con mi papá y mi mamá. Ganó la U, eso también es noticia ahora, pero... Se aplaudía. Ya vamos a dejar que Oye, que en esa época mi mamá llevaba en un canasto de mimbre, huevo, que a mí me gustaba mucho, empanadita, y llevaba una botella de vino y mi papá tomaba vino y la gente en el estadio compraba cerveza. ¿Se acuerdan? Malta Billy Mills. Es que además hay que destacar también que era otro comportamiento. La gente totalmente educada en ese sentido, no había problema. Y el Estadio Nacional en esa época, acuérdate que la capacidad de público era de 80.000 personas. Sí. Y me imagino que para ti, para tu edad que tú tenías, ver a Pelé en su esplendor y era extraordinario. O sea, jugadorazo, espectacular, por algo le pusieron el Rey Pelé, ¿no? Sí, no, increíble. O sea, tuve el honor de verlo jugar, digamos, incluso partidos, bueno, donde el Chitacruz lo cuidaba. Que le bajó los pantalones. Le agarraba los pantalones, etcétera. No, eran muy bonitos esos partidos. Además, bueno, pasaban muchas cosas en el estadio. ¿Sí? El famoso Rico Veneno, el que vendía, hincha del Wanderers, que vendía a Rico Veneno, que eran unas canugas, unas pastillas, así que se daba la vuelta por todo el estadio y tú lo escuchabas hasta al frente allá que andaba vendiendo y siempre te tiraba una talla, que eso era muy simpático. Era como el burro del boxeo. Había un señor que tenía un tremendo bozarrón y se paraba en el tercer piso de carne y gritaba. Y yo le escuché una de las... Claro. Entonces, yo le escuché una de las primeras tallas antidictatoriales. Sí. Cuando después del 73 aquí cayó la noche y todo era represión y no se podía decir nada y los militares estaban endiosados con su prepotencia y abusando de su propio pueblo. Este burro arriba estaba peleando Martín Vargas con un panameño que tenía una guardia invertida y peleaba de una manera extraña, entonces era difícil pelear porque tenía una guardia invertida, pero daba unos pasos distintos a lo que habitualmente se hace en el en el boxeo. Y el burro le grita, le dice, oye, soy más extraño que boleto de micro en bolsillo de Paco. Y ahí todo el mundo se ría y habla de... La pelea que Martín Vargas le pegó un solo bombo al panameño y lo tiró al suelo, me parece que fue esa. No, porque duró hartos rounds, era difícil pelear con ese panameño. Oye, Ricardo, tú nos contabas que en el exilio de ustedes, tú te hiciste hincha de un club francés, porque el exilio era como que era forzado, que no estaban ustedes fuera del país porque quisieran, sino porque había una dictadura abusiva que le negaba a chilenos el derecho a vivir en su casa en Chile, y que tú te hiciste hincha de un club francés. Sí, correcto, sí. El exilio tiene un lado que es bien doloroso, porque es llegar a un país, Francia es un país que todo el mundo puede admirar, pero vivir en Francia y tener que aprender a hablar francés, a comer la comida francesa, acostumbrarse al clima que hay en París o en alguna otra ciudad de Francia, entonces no es fácil. Yo creo que los primeros años cuando tú llegas a un país como Francia, o como llegaron muchos chilenos que no podían vivir en Francia y llegaban a un país que era totalmente extraño,
con costumbres extrañas, etc. Entonces era muy difícil integrarse. El francés, bueno, no es acogedor, además, bueno, es otra costumbre, es otro tipo de gente. Pasa el tiempo, tú empiezas ya, bueno, a entender un poco el idioma, pero lo que le pasó a muchos exiliados que aquí en Chile tenían una profesión, una ocupación, profesor, ingeniero, o lo que sea, y allá tenían que trabajar en trabajos que son tal vez menores, que no podían revalidar sus títulos, etc. Entonces era con mucho dramático, sobre todo personas mayores. Y bueno, todo eso hacía que, bueno, poco a poco uno empieza a integrarse a la sociedad francesa y a seguir lo que pasaba, tanto en la política como en el deporte. En la política, por ejemplo, bueno, nos tocó el gran triunfo de Mitterrand, el año 81, después de Giscard d'Estaing, que bueno, fue una gran sorpresa, por así decirlo, que ganara un presidente socialista en Francia. Y a nivel de deporte, bueno, yo no tenía como un equipo así que me gustara. Uno dice, bueno, si está en París, bueno, París Saint-Germain, etcétera, pero no era el París Saint-Germain de ahora con tantos recursos. Y me hice, digamos, aficionado de un club que se llama el Auxerre. El Auxerre era un pueblo que hay como en el medio de Francia, y la característica de este equipo, que mientras estuve allá nunca fue campeón, pero siempre estaba como en los primeros lugares, me gustaba su estilo de juego, que es un estilo de juego muy ofensivo. Grandes jugadores pasaron por ahí por el Auxerre, como Enzo Schifo, que fue un seleccionado belga, etc. Y la característica era que tenía un entrenador que estuvo 21 años entrenando a este equipo, que se llama Guy Hu. Y él le cambiaba a sus jugadores, pero siempre logró con su equipo tener, digamos, buenos resultados y llegar en los primeros puestos. Y eso para mí era como muy admirable. Así que bueno, yo seguí al Auxerre mientras estuve allá, pero siempre pendiente de mi Palestino acá en Chile. Y tu Palestino, que es nuestro Palestino, que ha hecho grandes performances internacionales en el último tiempo, tiene la particularidad que el equipo chileno, que es seguido desde el exterior, porque en la Franja de Gaza y Cisjordania, donde la prepotencia del Estado de Israel somete al pueblo palestino a las peores condiciones de vida, en esas condiciones ellos ven al palestino como el equipo de su país. Sí. Y yo he visto imágenes en la televisión donde en una cervecería en Cisjordania estaban viendo en la televisión y animando a palestinos que estaban jugando con Unión Española, con Auda, no sé qué, pero como que si fuera un equipo de ahí. Oye, yo me recuerdo lo siguiente, y con cierta emoción. Y después del atentado de Pinochet del 86, yo tuve que salir del país un poquito forzadamente. Me fui a España y es otra cosa, como tú dices, estar en el exilio. Lo mío no era propiamente un exilio, pero forzosamente tenía que estar ahí. Estar afuera, uno trata de encontrar ligazones en el fútbol y todo. Hasta que un día veo en el centro más importante de eventos anunciado de Madrid, anunciado aquí la Payún, Mercedes Sosa. Me costó conseguir entrada porque era un suceso en realidad en Europa. Un espectáculo maravilloso, pero lo que más me impresionó, además que uno siente a través de ustedes, sentía la cercanía con la patria, que se sabían todas las canciones de ustedes, y todas las tarareaban. La Muralla era una de las que más tarareaban y cantaban, de pie. Emocionante. Así que a ustedes, yo le veo una emoción grande porque me acercaron en un momento difícil a mi país, lo que le debe haber pasado a muchos chilenos, y en la gira de ustedes por Europa debe haber sido un común denominador encontrar a los exiliados, juntarse, debe haber sido cosas muy emocionantes. Era muy emocionante el encontrarse con gente, por supuesto, que no podía volver a Chile y que vía a nuestros conciertos. Porque de alguna forma, claro, como dices tú, la música los acercaba a Chile, pero además la temática de las canciones, o sea, nosotros hablábamos de la nostalgia, que era
que teníamos por Chile, de que había que resistir, de que había que tener fuerza, de que había que combatir, etcétera, que había que denunciar. Entonces ellos salían por lo menos entusiasmados, imbuidos de este espíritu de continuar esta lucha, de que por dura y fuerte que fuera la represión en Chile, por dura y difíciles que sean las circunstancias afuera, había que continuar. Además, yo recuerdo, era adolescente, vino el golpe, asesinan a Víctor Jara. Cosas que además no nos difundía la prensa, se sabía por Radio Moscú, se sabía de otras maneras. Yo me preguntaba qué será de Quilapayún, porque no me cabía duda que si ustedes, o a los integrantes de ustedes, a tu grupo, hubiese sido tenido en Chile, habría corrido la misma suerte de Víctor Jara. Sin duda. Habrían sido asesinados sin ninguna duda. ¿Por qué estaban ustedes fuera del país? Es una historia muy, bueno, no sé si llamarla bonita, pero en el año 73 se realizó en Argelia una conferencia de países no alineados, al cual estaba invitado Allende. Y como la situación interna estaba complicada, Allende decidió no ir y le encargó a Quilapayún: vayan ustedes, hablen de Chile y cuenten lo que está sucediendo aquí en Chile. Vayan ustedes en representación del gobierno de la Unidad Popular. Así fue como Quilapayún salió como embajada cultural a esta conferencia de países no alineados en Argelia. Aprovechando el viaje, bueno, había contactos en Francia y en Suecia para hacer una gira por allá. Y estando en Francia ocurrió el golpe de Estado. O sea, en buenas cuentas, Allende le salvó la vida al Quilapayún. Oye, Ricardo, tú nos contabas recién que ustedes habían actuado en España cuando ya la dictadura de Franco está terminando, pero Franco huyó y eso era una dictadura. 75. Sí. ¿Por qué no les cuenta a nuestros amigos la particularidad de la censura, del teatro? Claro, porque para nosotros era muy raro, sorpresivo, llegar a España, país que nunca habíamos visitado hasta ese entonces. Estoy hablando del año 75, que todavía estaba Franco, a Barcelona concretamente, y tuvimos que pasar, digamos, todo el texto de las canciones y todo lo que íbamos a decir, entregarlo antes para que fuera censurado. Esto se podía decir, esto no, esta canción sí, esta otra canción no, etc. Llegó, pero mucha gente, o sea, hay registros, incluso audios, desgraciadamente no había de videos, pero estaba lleno. Primera vez que Quilapayún estaba en Barcelona, imagínate, para nosotros sorpresa ya de que haya habido tanta gente. Y bueno, cantábamos las canciones que nos permitieron cantar, y al final el público empezó a cantar ellos La Muralla. Para hacer esta muralla, tráiganme todas las manos. Era un himno ya de ellos, sin saberlo nosotros, antes de que Quilapayún pusiera sus pies en España. Y desde entonces, bueno, La Muralla es un himno en España, que hay mucha gente que piensa que es de Ana Belén, pero no, es del Quilapayún, basado en un texto de Nicolás Guillén. Yo una vez escuché El pueblo unido jamás será vencido, cantado en iraní. Y siento la música y dije, esta música la conozco yo. Y claro, el idioma iraní no entendía nada, pero era El pueblo unido jamás será vencido. No, es increíble cómo El pueblo unido se convirtió en un himno, porque uno pudiera pensar, mucha gente piensa afuera que fue creado después del golpe. No, el pueblo unido, la canción Pueblo Unido fue creado en el 73, Sergio Ortega y Quilapayún. Tuve la suerte de estar ahí cuando Sergio llegó con los primeros acordes a enseñarnos la canción. Y después se transformó en un himno mundial. Fue cantado en Portugal, la famosa, ¿cómo le llamaban? De los claveles. La revolución de los claveles. La revolución de los claveles. Fue cantado en Nicaragua, la revolución sandinista. Lo cantaba Pueblo Unido. Lo canta el Podemos en España, en sus actos. Lo cantan ahora en las manifestaciones de los gilets jaunes, digamos, los chalecos amarillos en Francia.
lo cantaron en Irán, lo cantan en Turquía, lo cantaron en Turquía. O sea, el pueblo unido es un himno universal, de un llamado a la unidad. Y eso es lo que mucha gente también dice, pero ¿cómo ustedes cantan el pueblo unido si el pueblo fue derrotado? No, en la medida, el mensaje del pueblo unido, en la medida que nos mantengamos unidos, seremos invencibles. Mira, en Turquía hay la Facultad de Medicina de la universidad, se llama Facultad de Medicina Salvador Allende, en Turquía. Hay 397 pueblos, barcos, facultades estudiantiles que se llaman Salvador Allende en todo el mundo. Y hace unos días ¿Y que sean Pinochet? Ninguna. Hay un par de demandas que tienen su nombre, pero no nada. No, estaba viendo yo un programa de un debate del Parlamento peruano y un parlamentario le dice a una parlamentaria, le dijo, tú eres una pinochetista, en el fondo lo tuto. Y la parlamentaria, la congresista se molestó mucho, le dijo, oye, no me vengas con insultos, ¿ah? ¿Por qué me dices pinochetista a mí? Le dijo, claro, sin insultos, es una ofensa. O sea, Pinochet es un insulto. Es un insulto. Ricardo, hay dos cosas importantes que a mí me llamaban la atención y es bueno destacar lo que dices tú, que Salvador Allende fue pero importantísimo que ustedes en el fondo permanecieran con vida, porque de eso se trata. Roberto dice que sin duda a ustedes lo habrían asesinado. Entonces, eso hay que destacarlo y decirlo, que Salvador Allende fue pero importantísimo. Y lo otro que hablas tú del exilio, que es difícil para un ser humano estar afuera, y como dices tú, que hay que aprender el idioma diferente, las costumbres diferentes, que los franceses a lo mejor son un poco más serios. O sea, en el fondo es volver a nacer, ¿no? Pero también ustedes tenían que tener su futbolero, como por lo menos tú. Cuando le tocó ir a Chile a Europa, hay dos fechas, bueno, el 74 y la otra del 82, con la selección. Había contramanifestaciones, también por el tema del tenis. Sí. ¿Verdad? Sí. Sí, entonces, ¿cómo vivían ustedes como artistas? Mira, esto de mundiales, por ejemplo, con Chile en Europa presente? Dos cositas. Respecto un poco a lo que decía Ricardo, yo creo que la gente en Chile, y esto se ha hablado poco, cómo fue importante el proceso chileno en el mundo. Cuán importante fue esta experiencia de Chile, llegar al socialismo por las vías democráticas. Eso fue seguido, sobre todo yo diría en Europa, pero muy, muy de cerca. Un obrero francés me lo dijo a mí. Él sabía exactamente quién eran los ministros del gobierno de Allende. Sabía exactamente lo que estaba pasando, el paro de los camioneros, etc. Él seguía todo lo que pasaba en Chile y era un obrero en Francia. Y lo mismo en Holanda, o en Alemania, o en Inglaterra, o en Portugal, o en España, etc. Entonces la gente sufrió mucho para el golpe. Yo diría que hubo gente que si tú le habrías dicho, mira, te paso un fierro y vamos a defender el gobierno de Allende, etcétera, lo habría tomado, sí, así tal cual. Porque para ellos era una cosa súper importante lo que estaba ocurriendo en Chile. Y estaban a 10.000 kilómetros de acá. Bueno, el Imperio norteamericano advertía eso, que la experiencia democrática y socialista chilena era más peligrosa incluso que la Revolución Cubana, porque en Europa no iba a haber una guerrilla, pero sí podía haber una coalición de izquierda que ganara, eso era muy posible. Entonces de ahí yo diría las grandes manifestaciones que nos tocó participar, digamos, en Francia, en toda Europa, manifestaciones pero gigantescas de solidaridad con Chile. Yo te hablo de 500.000 personas cuando cantamos en la fiesta de l'Humanité, que es el diario del Partido Comunista francés. 1 millón de personas viendo al Quilapayún, conjunto chileno. Eso, ¿y por qué? Porque la gente sabía qué es lo que estaba pasando en Chile, sabía de la represión, sabía de la tortura, sabía que habían matado a Víctor Jara, etc. Entonces la gente solidarizaba mucho con nosotros. Mira, cuando Podemos terminó su campaña electoral hace algún tiempo, algunos meses,
En el acto final, Pablo Iglesias, el joven el de la colita, terminó el acto con una frase de Salvador Allende. Dijo, decimos con Salvador Allende, la historia es nuestra y la hacen los pueblos. Yo tuve plena conciencia de la enorme significación que tenía eso, porque España fue un imperio donde no se ponía jamás el sol. Y nosotros, orgullosos de ser chilenos, pero nuestro paísito está allá en el fondo del mundo. Y somos un país chiquitito. Entonces, que un líder europeo de la envergadura de Pablo Iglesias, de un país enorme con un imperio, haga referencia a un presidente de Chile, es una cosa para enorgullecernos. Y perdona, volviendo un poco a tu pregunta, que hay una anécdota también muy simpática. Bueno, ¿en qué año fue el Mundial en España? 82. Y Chile jugaba en Gijón, claro. Una de las partidos que tuvo. Y la gente de ahí de Gijón organizó un concierto que se llama Gol de Chile. Y invitado al Quilapayún. Entonces nosotros, bueno, fuimos, hicimos el concierto, etcétera. Llegó mucha gente, pero después había que ver el partido por la tele, rodeado de chilenos, pero chilenos que tú no sabías si eran solidarios con la selección que venían de Chile, que eran, bueno, de derecha o pinochetistas, o que eran exiliados, que eran contra Pinochet, etc. Entonces era un ambiente muy especial eso de estar ahí viendo el partido y gol, pero no podía decir nada. Y el gol de Chile, tengo incluso un afiche menos mal que hicimos un gol en ese mundial. A diferencia... No me acuerdo cómo le fue a Chile. Pésimo. Se perdieron los 3 partidos. Hicimos un gol. ¿Un gol? Dos. Uno lo hizo el puntero izquierdo de Católica y el otro lo hizo de Letelier. Ustedes vaticinaban que en la Copa América ahora Chile iba a perder los 3 partidos. Uy, ahora me ¿Perder los 3 partidos? No. Sí. No, lo que yo dije, por ejemplo, de que la selección no venía bien, y en realidad era bien porque la selección con Rueda solo jugó partidos amistosos, o sea, no se puede evaluar a un entrenador por los puntos. Ahora sí lo podemos evaluar. Ahora, la selección, para mi manera de pensar, fue un triunfazo, pero hay que destacar también de que los primeros 25 minutos, no sé si ustedes estarán de acuerdo, porque cada cual tiene su opinión, los 25 primeros minutos, yo miraba muy atento el partido y la verdad es que la selección no encontraba, digamos, estaba recién dándole, pero llegó el momento que, ¿no es cierto?, vino el primer gol de Bulgar, que fue un excelente gol, un cabezazo certero, y de ahí yo creo que Chile empezó a jugar lo que juega Chile, en el sentido de la identidad, de lo que ellos juegan. Y bueno, también hay que destacar que Japón es una selección muy joven, había un niño universitario, hay un joven y el arquero de 18 años. Ahora, que eran rápidos, se decía que tenían un Messi, sí, se está formando, tiene muchas condiciones. Cubo. Lo compró en Madrid. Sí, muy bueno, excelente jugador, podría decir que se asemeja algo a Messi, pero en una oportunidad ataca a él con el balón y en realidad a Medel lo dejó un poco complicado. Pero yo creo que la selección demostró el oficio, demostró, ¿no es cierto?, por algo el bicampeón. O sea, hay que esperar que vengan los nuevos partidos y ver cómo va el futuro de la selección chilena. Yo estoy feliz, yo estoy feliz. Nosotros también. Aparte, yo estoy feliz porque volví a ver el programa de la semana pasada anoche, para ver si me había equivocado en algo. Y no lo encontré. No encontré el error en mi análisis. No, sí está bien. No, pero te lo digo porque, mira, tenemos que hoy ya jugaron todos los países. Los vimos a todos. ¿Y quiénes son los que destacan? Uruguay, los viejitos de Uruguay, Colombia, y los viejitos de Chile, y los colombianos, que hay una mixtura, como dicen los futbolistas, de experiencia y juventud. Pero los equipos formados, ya que vienen con carrete, entre comillas, que son Uruguay y Chile, son los que mejor han andado. Colombia, ayer, esos primeros 25 minutos, Chile cometió un error, trató de correr junto con los japoneses. Pero eso duró hasta que Arturo Vidal cortó un par de jugadas y auxilió muchas veces a los centrales. Arturo Vidal jugó un partido espectacular. Charles Arangui, con él se miraban y jugaron de memoria. Y Vargas, ¿para qué decirlo? Si Vargas nunca está en el partido hasta que hace los goles. Siempre cumple, digamos. Sí, a eso está. Entonces, volvió Alexis.
Alexis, al 50%. Sí, como sea, Alexis. Entonces, sería, no sé, un poco más crítico de repente. Yo creo que hay que ser cauto en los triunfos. ¿Te llamas Ricardo tú? No, yo también me llamo Ricardo. En los triunfos, en la derrota, hay que tomar las cosas con cierta cautela. Yo me gusta meterme entre las patas de los caballos muchas veces. Entonces, si yo fuera invitado a un programa de análisis deportivo, así tipo, no sé, bueno, los que hacen Chapacás, Guarelo, Bianchi, o los de Argentina, cualquiera, yo les preguntaría a ellos, ¿cómo definiría usted al fútbol chileno? Porque uno puede definir al fútbol argentino, al paraguayo, al uruguayo, al brasileño, incluso al venezolano, también, ahora. Sí, de mucho vértigo, qué sé yo, bueno, pero tienen un estilo, y así juegan todas sus selecciones. O sea, ver a la sub-20 de Venezuela es un agrado. O sea, tienen una identidad de juego. Y juegan una identidad. Pero ¿cuál es la identidad del fútbol chileno? No, eso, Ricardo, lo vimos nosotros en los programas anteriores, dijimos, nosotros no tenemos un buen fútbol, tenemos una buena selección. Tenemos esta generación dorada que todavía no dura, pero para abajo estamos trabajando muy mal. Me gusta meterme entre las patas de los caballos, digo, el pelotazo. Las selecciones chilenas juegan al pelotazo para adelante, y ahí que suceda lo que suceda. Viendo a la sub-20, viendo a la sub-23 en Toulon, viendo incluso, perdón que lo diga, a las mujeres. Pelotazos para adelante. Yo no soy hincha de rueda, lo digo aquí, pero si el día de mañana le va bien, voy a ser el primero en reconocer que lo hizo bien. No me gustaba su estilo de juego, no me gustaba la elección de sus jugadores. ¿Y qué pasó ayer? Yo creo que, lo decían por ahí, volvieron los automaticismos entre los jugadores. Se conocen. Sabe el Vidal que si agarra una pelota, el Isla va a ir corriendo por la punta derecha. Claro. O el Bolsonaro. Sabe, entonces ya le tira el pase inmediatamente. Esos son, que es mérito de Rueda. Eso hay que verlo. Tal vez, pero estamos viviendo. Fue recuperarlo y ponerlo. Estamos viviendo un paréntesis muy bonito, y fue Charly Arangui, a quien, viendo el programa pasado, yo dije que tenía grandes esperanzas en Charly Arangui, porque a diferencia de lo que tú opinabas, él quedó en el equipo ideal de los alemanes, de la Liga, de la Bundesliga. No, extraordinario, si hay que decirlo. Están en la última etapa muchos de ellos, pero mire, ¿cuál es el paréntesis? Que el fútbol chileno con Bielsa encontró una identidad. Todos decimos, tenemos una identidad, tenemos una fórmula a jugar. Un patrón de juego. Automatizado, sí. 6 o 7 o 10 jugadas que de memoria, sí. Eso es lo que enseñó Bielsa. Se le dio una identidad estratégica a esta selección, que todavía dura. Pero estamos viviendo un paréntesis de identidad de fútbol. Cuando termine esta generación vamos a volver a lo que tú señalas. ¿Qué característica tiene el fútbol chileno? ¿Cómo juega el fútbol chileno? Este paréntesis que generó Bielsa y que todavía tiene su cola acá como cometa, se va a terminar. Pero ayer fue una demostración de que saben entrar por la izquierda, saben jugar por derecha, en el medio saben tocar, que Alexis sabe ser desequilibrante. O sea, lo de la selección que viene jugando hace 10 años. Luis, tú tienes toda la razón, porque hay que decirlo, y las cosas buenas y malas hay que decirlo, para eso estamos acá, y además que política y fútbol está para eso. Pero tú dijiste en una oportunidad, y que lo felicito, de que en el fondo Chile va a jugar los jugadores lo que saben, la identidad que ellos vienen, ¿no es cierto?, que viene de Bielsa, y como dice Ricardo también, Arangui ya sabe que mira para el lado está Vidal, y Vidal sabe que está... ¿Qué puede agregarle Rueda a esto? A lo mejor eligió bien los 3 recambios que puso, puede ser, no anduvieron mal. Pero ¿qué más? Nada más, pues si están jugando como siempre. Pero yo haría un punto que yo creo que afortunadamente nos tocó este sorteo, de empezar con Japón, después Ecuador y el último partido con Uruguay, al cual podríamos llegar los 2 clasificados. Claro. O sea, si le ganamos a Ecuador, además que clasifican los 2 terceros. El partido más difícil con Uruguay, que es el último, capaz que sea un partido de relajo, de trámite, claro. Pero si se gana, se clasifica con Ecuador. Pero yo digo, o sea, Japón, y viendo un programa de televisión ayer de los argentinos, decía que Chile le había ganado a la selección de la escuela 23 de Tokio.
Así, tal cual. Sí. Que lo dijo. La desesperación de los argentinos, de los comentaristas argentinos. Entonces, bueno, exagerado como son los argentinos muchas veces, etcétera. Pero ojo, tuvieron 4 o 5 oportunidades de gol que un Cavani o un Suárez son goles. Pero te digo algo, y nos habrían fueron los primeros 25 minutos. Yo creo que ellos van a complicar Ecuador y a Uruguay. Sí. Los van a complicar. Sí, ¿sabes por qué? Es la selección más rápida de la Copa. Y ahora, Y la rapidez hoy día es un requisito. Si les falta técnica, que a lo mejor el pase no es controlado, que tienen poca dirección de control de dominio, pero son rápidos. Y en rapidez pueden complicar a cualquier equipo. Pero Pueden ¿qué pasa? ser ingenuos, pero yo creo que a Uruguay lo van a complicar. No sé si le van a ganar, pero lo van a Hay que ver el complicar. partido. Los centrales uruguayos son bastante más lentos que Medelo, que Arturo Vidal en recuperación. Entonces yo creo que por ahí pueden complicar a Ecuador y a Uruguay. Uruguay Son rápidos, sí. Uruguay todo. Complicaron a Chile en Moisés, mira lo que es curioso, y rápido. Ricardo lo que está diciendo tiene mucha razón con respecto a los comentarios argentinos. Fíjate que los argentinos, como son tan críticos, ponen a Vidal, a Tanguy, como ejemplo cómo se juega en el medio campo para que la selección argentina actual pueda jugar, porque tú ves que la selección argentina prácticamente Tiene una super delantera y de ahí para atrás están ahí. el gran problema es el medio campo en Argentina. Pero yo diría, bueno, ahora viendo que todos los equipos jugaron, los ecuatorianos y los uruguayos saben cómo va a jugar Chile. Sí. Saben que va a ir Isla, saben que va a ir el Bocellur. Entonces van a poner ahí al Cáceres y al Laxalt, en Uruguay, por ejemplo, y los van a prevenir. Entonces, ¿qué hace Chile si ya no puedes ir por las puntas? ¿Qué es lo que hace? Entonces, claro, era súper emocionante ver el partido, que hacían buenas jugadas, llegaban al borde del área y ahí se diluía. Pero cada se partido, diluía, mira, y nunca hubo un jugador que Ricardo, cada salvo partido tiene el Sánchez que tirara cada partido tiene una dinámica ahora. y perdona, un solo comentario y con esto termino. Cuando se va Bocellur por la izquierda, todos los centros de Bocellur siempre van a ir al atrás, digamos, centro atrás. Y no había ningún chileno. O sea, yo soy Pulgar, soy Vidal, Pulgar porque tiene buen disparo, y veo que Bocellur va por el área izquierda, y me paro al atrás del área, me paro ahí, y ahí me va a llegar la pelota, estoy seguro. Bueno, sí salió el gol de Pulgar cuando fue el cabezazo, que estaba en el momento preciso y en el lugar preciso. Claro, fue córner. Pero mira, pero- ¿qué le pasa a Ecuador? Que en el próximo partido Ecuador tiene que necesariamente ganar. Sí, viene con otra presión. Y esta automatización de las jugadas que señalaba Ricardo, que la escuela de Bielsa, le viene como anillo al dedo a un equipo que va a tener que atacar Ecuador. Va a tener que arriesgar. Y yo te diría que ese es el partido ideal para Chile, que lo atoquen, para contragolpear, aceptar y salir con velocidad por la derecha, por la izquierda y a veces por el centro. Oye, ustedes han hablado de Argentina y complicaciones. Y se pueden juntar los dos. Argentina está llena de complicaciones. No le partió la moto a Argentina, partió muy mal. Y yo creo que Argentina tiene un problema estructural, que es Messi. Que como en la literatura española, si me lo dejan me matan, si me lo quitan me muero. No tiene arreglo eso. Correcto. No podéis dejar fuera a Messi, y si lo dejáis adentro, mira lo que pasa. Y cuando lo han dejado fuera, han perdido. Y Por aclamación tuvo que volver. hice un ejercicio de mirar todo el partido de Messi. En la casa, tranquilo, lo miré. Resulta que Messi, cuando Argentina no tiene la pelota, es una persona que anda cerca del centro caminando o parado. Sí. Decía, pero parece que estuviera en el paseo huérfano, no puede ser, porque otras estrellas hacen algo, tratan de amagar, no, de ir a marcar. Messi camina, contra bien la pelota. Cuando la tiene, se mueve, trata de mostrarse, recibe la pelota, la entrega, hace jugadas de peligro. Pero cuando no la tiene, como en el primer tiempo, contra Colombia, el 60% la tuvo Colombia. 60%, en el segundo tiempo la tuvo más Argentina. Y Messi muy era bien un marcado fantasma. también. Claro. Muy bien marcado, siempre habían 3 jugadores Pero no, colombianos. sí, alrededor. Primeros minutos y Pero- después Messi desaparece. Es muy raro eso porque está acostumbrado a jugar en el Barcelona, donde el Barcelona tiene un promedio del 65% de tenencia del balón. Entonces Messi es un dinámico. Pero cuando es al revés, Messi no hace nada y no se esfuerza por hacer algo, por ir a marcar al que tiene la pelota, por presionar arriba, no. Él camina como en el paseo, una cosa.
que a mí me bajó un poco los créditos en cuanto a los buenos futbolistas que hay en la actualidad. Todos cuando no tienen la pelota tratan de hacer algo, ir a presionar y correrse, esperar para un lado. No, él camina tranquilo hasta que recuperan la pelota y ahí con la tenencia de su equipo es algo. Bien decepcionante eso, Luis, tú tienes toda la razón, porque yo hice el mismo ejercicio y en realidad camina. No anda quitando ni va, ¿no es cierto?, a hacer un foul. O se puede jugar sin pelota también. Bien. Sí, pero no hace nada. Tienes toda la razón, pero aquí lo que está diciendo Luis es correctísimo. Caminar, ¿qué significa? Que cuando todos están en juego, van para acá, para allá, él va caminando, aunque vayan atacando a su propia selección. Pero ¿cuál es el tema? Mira, yo siempre relaciono, y yo no sé si es romántico, el fútbol profesional, porque ¿cuál es la diferencia del fútbol profesional? Que a ellos les pagan, ellos reciben un sueldo, y el fútbol amateur de barrio no juegan por el amor a la camiseta, ¿no es cierto? Lo que decías tú, que el jugador en su época en el club adoraba su camiseta. Lo que pasa con la selección argentina yo la tengo clara, es como en el barrio, cuando tú jugás un equipo de fútbol, ¿no es cierto? Y hay uno que es muy bueno en el barrio, yo lo único que quiero es tomar la pelota y va a ser el que hace el gol. Y eso pasa con la selección argentina. Los jugadores les molesta la pelota en los pies, se sienten incómodos y quieren ver a Messi, toma, ahí está, hazlo. No es lo mismo que estar en Barcelona, porque en Barcelona en realidad juegan todos sus compañeros y lo que hacen es entregarla, y Messi toma... El mediocampo de Barcelona, años luz del mediocampo de la selección argentina. No, de acuerdo. O sea, ahí Messi es alimentado. Yo creo que el fútbol es mucha técnica, pero también es posición. O sea, saber ¿en qué lugar está? Ubicarse dentro de la cancha de forma tal que hay equipos partidos que tú ves y pareciera que hubieran 13 jugadores de un equipo y 9 del otro. ¿Por qué? Porque se distribuyen bien dentro de la cancha. Cuando Chile le ganó a Argentina 1-0, la primera vez que le ganábamos por punto, Gol de Orellana. El gol de Orellana, el entrenador argentino, que tenía una voz ronca, se me olvida el nombre, decía, Coco Basile, decía, parecían 15 los chilenos, sí, parecían 15, sí. y renunció a la selección. Sí. Y Página 2 se tituló La sacamos barata. Sí, pero con respecto a lo que decía Roberto también, o sea, el saber ubicarse dentro de la cancha, pero también cuando yo tengo la pelota, yo soy un Medel o Maripán, etcétera, y veo que todos mis jugadores, los chilenos, están todos escondidos detrás de los contrarios, escondidos así. ¿Ah? Entonces, ¿a quién se la pasan? Al arquero, no sé. Se nota eso, la presión que hay del medio, sobre todo los jugadores argentinos que entran y el fútbol chileno de repente es previsible. Tú sabes lo que va a hacer. Y los equipos extranjeros ya saben cómo jugarle a Chile. A lo mejor Japón no sabía, etcétera. Yo me temo con Ecuador y me temo con Uruguay. No soy triunfalista diciendo que no, que ya estamos listos. No. ¿Por qué? Porque justamente, o sea, muchas veces va a ocurrir Medel, Maripán, Medel, Maripán, etc. La pelota va allá, Bocellur, que se... Vidal venía a buscar la pelota atrás. Sí. A buscar la pelota atrás. ¿Por qué? Porque tiene una buena visión del campo, Vidal, tiene muy buena. Domina todo el campo. Recibe la pelota y ya sabe un poco qué va a hacer. Cambio juego. Y la gran enseñanza, un poco lo que decía Lucho de Bielsa, es que el fútbol se juega en toda la cancha. Correcto. No se juega ahí al medio, se juega en toda. Entonces la gran lección, por ejemplo, de Colombia, el pase de James hasta allá al otro punta, que se dio, ocupando el que se viene el centro, gol. Eso, o sea, 2 toques, 3 toques y gol. Entonces eso es efectividad. Y no como Chile, que de repente... No, sí, el último gol chileno, cuando Alexis, sin mirar, ve, claro, la echa a correr y... Arquero Alexis. Vargas ya le había marcado la diagonal. O sea, la recibe Alexis y Vargas empieza a correr al tiro. Corrió. Claro. Se conocen. Sí, por supuesto. Y la definición de Vargas... Insisto, si la fortaleza de esta selección es que se conocen y saben jugar de Oye, tiene modo. 38 goles Vargas en la selección. Pasó a Y la cantidad de este equipo la cantidad de afortunadamente, que le dio. pero yo tengo otro optimismo más, porque este equipo afortunadamente no pasó por la moneda a despedirse. Oye, ahí tenemos y ya que estábamos hablando de complicaciones, Sí. que la tiene Argentina, no solo Argentina, la selección tiene complicaciones. El gobierno chileno tiene más complicaciones,
porque las encuestas a las que están proclive el presidente Piñera han señalado, y son encuestas que habitualmente ellos tienen influencia en las encuestas en Chile, señala que solo un 25% de los chilenos aprueban la gestión del gobierno del presidente Piñera. Eso, cuando un gobierno llega algo más de un año de gobierno, es una cosa muy preocupante, es un descalabro político y eso motivó el cambio de gabinete. Yo les voy a pedir a todos ustedes su opinión sobre el cambio de gabinete, pero quiero señalar primero mi opinión, porque me parece que es demasiado significativa en cuanto a un cambio en particular. Creo que se fue del gabinete el peor ministro de Relaciones Exteriores de la historia de Chile. Creo que no hay otro ministro que lo haya hecho peor. Chile ha tenido grandes ministros de Relaciones Exteriores. Don Alejandro Fierro, que llevó toda la negociación que derivó en el conflicto en la Guerra del Pacífico. Si uno ve la gestión diplomática de Chile, fue impecable. Fue registrando paso a paso, tratando de evitar el conflicto, fue haciendo las presentaciones de las cuales quedó copia frente a los incumplimientos del tratado de parte de Bolivia. La gestión diplomática del canciller Alejandro Fierro hace que no recaiga sobre el gobierno de Chile de don Aníbal Pinto ninguna responsabilidad de la Guerra del Pacífico. Con posterioridad, don Conrado Ríos Gallardo cerró la negociación y puso término al conflicto que había con Perú durante el gobierno de Carlos Ibáñez en 1927 y instaló y posesionó los intereses de Chile de manera magistral. El gobierno del presidente Allende tuvo un ministro de Relaciones Exteriores excepcional, Clodomiro Almeida. Clodomiro Almeida hizo algo que es extraordinario. En Argentina existía una dictadura militar de Agustín Lanusse y era previsible que dentro de las agresiones que desplegaba en contra de Chile el gobierno norteamericano de Richard Nixon se utilizara a Argentina para agredir a Chile. Y fue tan hábil la negociación que hizo Clodomiro Almeida que el dictador Lanusse, que se reunió en Salta con el presidente Allende y su respectiva esposa, terminó prestándole plata a Chile para comprar trigo. Y él dijo, en tono de broma, dijo, me dicen que soy un fascista, dijo, y terminé prestándole plata a los comunistas. Así de hábiles son los chilenos. El señor Ampuero hizo todo mal. Miren, se puede hacer política internacional inteligente a partir, si usted es una gran potencia, tiene que hacer política de gran potencia. Si es una potencia media, de acuerdo a sus posibilidades, si es un pequeño país, hace usted una política desde lo pequeño. Chile no interviene nunca en un conflicto internacional en que no hayan intereses comprometidos. Nunca. Chile no se mete en conflictos internacionales. Y actúa de acuerdo a sus posibilidades respecto a la ley internacional, nunca por vías de hecho, ¿ya? Somos un país pequeño, nos conviene respetar la ley. ¿Qué es lo que hizo? Embarcó a Piñera en un fracaso mayor cuando logró convencerlo o implementó la política que el presidente le decía de transformarse en un líder de la derecha hemisférico. Quiso ser más que Bolsonaro, quiso ser más que Macri, que son sus pares de derecha, y quiso ser él el líder de la derecha y con un anticomunismo fervoroso, ferviente, propio del macartismo, de la Guerra Fría. Involucró a Chile en el conflicto venezolano. Podemos tener toda una opinión sobre ese conflicto, pero lo que es claro es que ahí hay potencias mundiales interviniendo. Está interviniendo de un lado Estados Unidos en contra del gobierno de Nicolás Maduro y lo respaldan los chinos y los rusos. Y ahí fuimos a hacer el ridículo con el presidente llevando una ayuda humanitaria, que era una manipulación, ayuda humanitaria que se la apropiaron indebidamente. Ahora el secretario general de la OEA, que no tiene ninguna simpatía por el gobierno del presidente Maduro, ha dicho que hay que investigar porque se robaron la ayuda humanitaria, esa misma ayuda humanitaria que ahora falta en nuestros hospitales para la influenza. Correcto. Entonces nos metió en un conflicto internacional en que no teníamos aparentemente ningún interés comprometido. Yo tiendo a pensar que el presidente Piñera tiene un interés personal, económico, financiero en esa crisis, pero arrastró al país a eso, hizo que el presidente se peleara incluso con sus pares de derecha y por lo tanto yo creo que es de lejos el peor ministro de Relaciones Exteriores de la historia de Chile.
Mira, ¿Qué opinión tienen ustedes sobre el cambio de gabinete? Mira, dos cosas sobre lo de Ampuero. Uno, que miente gravemente en su libro Mis años verde oliva, cuando señala una cosa personal, que él se casó con una cubana porque ganó una apuesta. Eso no es verdad. Él se enamoró mucho de esa mujer, y la historia verdadera de que ahí sufrió una decepción amorosa grande que lo transformó en un anticomunista, en un anticubano, peligroso. Y la traición se huele, y un traidor que anda de ministro de Relaciones Exteriores huele mal. Así que era cuestión de tiempo que tenía que irse de ese o de cualquier cargo que ocupe una persona como él. Y en segundo lugar, hoy escuchaba que Guaidó acaba de reconocer que efectivamente sus dos más cercanos representantes en Colombia, el que recibían a la gente de las Fuerzas Armadas venezolanas que desertaban, los que juntaban eran simplemente unos traficantes que están siendo investigados, que se gastaban una cantidad impresionante de dólares por noche, y que la parte de la ayuda chilena se perdió, se pudrió, se perdió, digamos, y la otra la vendieron. Entonces, además, gravísimo, con una repercusión que necesariamente debiera ser investigada aquí en Chile. Yo, del cambio de gabinete, no sé si alguien más quiere hablar, pero yo quería hablar de la encuesta. Yo quería el nuevo viejo ministro de Salud. Mañalich, por todos lados, fue uno de los peores ministros de Salud por su gestión, por la forma de hacer gestión, que es sobre la base de la mentira. Expulsado del colegio médico. Correcto. Entonces, volver a traer es que ya Piñera cerró la parte política de su gobierno. Ahora va a gobernar con sus amigos. ¿Ah? Su amigo del que lo tiene ahí, porque, permítanme, no sé yo, de la clínica Las Condes, que era de Piñera, la vendió, y cuando la vende justamente asume Mañalich como el director. No, 6.000 millones desvió de fondos públicos hacia las clínicas privadas. La mitad de esos 6.000 millones fueron a la clínica Las Condes, Mañalich, en su anterior gestión. Claro, y después va y parte. Entonces, esto yo creo que, por eso, yo creo que la UDI, que es un partido político, de derecha, representante de los empresarios directamente, está muy de desacuerdo con este cambio de gabinete, donde se incorpora además a un ex demócrata cristiano como Sebastián Sichel, con quien yo compartí mucho porque trabajamos cuando él era demócrata cristiano en la conformación de las listas para competir en la Universidad Católica, que siempre fue muy difícil para nosotros. Entonces tratábamos de afrontarlos como en ese momento como concertación, para vencer al gremialismo, la UDI. Por eso son muy contemporáneos míos algunos dirigentes de la UDI, y dentro de la democracia cristiana Sebastián Sichel, Sebastián Iglesias, yo en ese tiempo lo conocía como el Tatán. No me agrada, lo encuentro muy buen tipo, pero dio ya su paso cuando se alineó con la señora Mariana Elwin y decidieron dejar el Partido Demócrata Cristiano, irse a Ciudadanos y luego pasar directamente allá a la derecha. O sea, para mí hoy día Sebastián es un tipo de derecha. De la derecha que conversa, perfecto, si con esa derecha vamos a conversar, pero yo no quiero que gobierne más esa derecha. Yo no le creo a la vocera cuando dice que la encuesta no tuvo relación con el cambio de gabinete. Yo creo que sí la tuvo, y que obviamente el resultado lo tenían sus buenos días antes. Ahora, ¿cómo enfrentar un escenario de una encuesta que la hacen los mates? O sea, que hay determinado control sobre los resultados también, porque no seamos ingenuos, porque acá ha quedado descubierto un tema para mí de la máxima gravedad. Toda la semana se hace una encuesta en Chile, que es la CADEM, que nosotros sabemos que la hacen gente muy cercana a Piñera. La CADEM tenía en Piñera 35%, ya lo tenía castigado. Sale la encuesta CEP y lo baja a 25%, o sea, una diferencia porcentual de 10 puntos. Eso es un engaño y atenta contra el principio de la fe pública. Correcto. Que es sagrada. Acá en Chile no tenemos, fíjate, normativa que permita sancionar a los encuestadores que tergiversan o presentan los resultados a su amaño y a su antojo. Acá en Chile un encuestador puede dar cualquier resultado y tú no tienes un instrumento para decir está bien hecha la medición o preguntar qué instrumento utilizó. La SEP tiene, igual que la CERC, ¿qué es lo que hacen? Que son entrevistas personales. Entonces podría ser que alguna persona pudiera ser rechequeada diciéndole a usted, lo entrevistaron, usted respondió efectivamente eso o no. Por eso son cuidadosos. Pero igual tienen un margen de error que lo juegan a favor de Piñera. Entonces lo que hace semanalmente el gobierno
el gobierno, a través de la encuesta CADEM, es un engaño en la fe pública de los chilenos. Mira. Todas las semanas, y tienen toda la semana, porque el resultado llega justo a los programas de político de televisión, donde se va a conocer, y todos ponen a hablar sobre resultados eminentemente creados y artificiales. Nadie ha dicho nada de este escándalo. 10 puntos de diferencia en los mismos lugares y en las mismas mediciones. Escandaloso. El mismo Mira, donde estamos. no esperemos una normativa que regule esto en fecha próxima, porque con este desastre de parlamento que tenemos, no hay que tener mayor optimismo. Hace unos pocos días, en el Senado había una reunión de comisión para tratar una ley del cáncer que iba a ampliar la cobertura ante esta enfermedad tan cruel. Y no llegó nadie. ¿Y sabe quién faltó, entre otros, de los que no llegaron? Doña Jacqueline Van Rieselberg, la que piensa que los ciudadanos somos unos patipelados, los que le llenamos el bolsillo mes a mes y la cubrimos de honor y del boato del poder, los patipelados. Perdón, Ricardo. Sí, bueno, hay bastantes cosas que me gustaría decir, y voy a hacer un paréntesis porque esto lo digo a título personal, no es la opinión del Kila Bayún, voy a tratar de cubrir la espalda, pero, es que, bueno, por ahí escuché que el cambio de gabinete, así, Piñera es como el Rueda, que probó que ha sido una serie de jugadores por aquí y por allá, y al final llamó a los mismos, a los antiguos. Y en el fondo es un poco eso, pero a mí lo que me llama mucho la atención es como la falta de cultura política que hay en Chile en este momento. Chile era un ejemplo, y estoy hablando, bueno, ya de hace los años 60, 70, de cultura política. La gente sabía de política, y la gente cuando iba a votar, votaba más que por una persona, por un programa, por un proyecto. Yo me pregunto, ¿cuál es el programa, el proyecto, no sé, de un PPD, de la democracia cristiana, con todo respeto, y no estoy atacando, sencillamente tratando de entender cuál es el programa? Y esto de la votación es súper jodido. O sea, Piñera fue elegido por un cuarto de la población electoral de Chile. Esa es la realidad. Pero los responsables somos nosotros. Nosotros. Y que no fuimos capaces de generar una alternativa para que la gente respondiera. Y también, o sea, el país tiene un presidente que se merece ser, bueno, pero lo jodido de todo esto, y aquí de nuevo me meto entre las patas del caballo, que como que Chile tiene como una cosa del polo político corrido. O sea, la derecha en Chile, visto de Europa, y perdonen, o sea, no quiero ser arrogante, pero la derecha en Chile es como una ultraderecha. Claro, correcto. Incluye a toda la derecha en Chile, y la llamada nueva mayoría o concertación es como un centro. Entonces todo está corrido como para un lado, y no aparece, digamos, un polo, algo como una fuerza potente que pudiera ser como una izquierda. Esa es mi opinión. El modelo neoliberal es a todos y reconocido como casi propio. Claro, hasta por la izquierda. Yo soy socialista, estamos. Y todo esto es, yo creo, resultado de la dictadura. Sí. O sea, tampoco se ha hecho un esfuerzo aquí en Chile de analizar políticamente cómo cambió el chileno a raíz de la dictadura. Yo creo que hay un gran cambio. Nos transformamos en seres individualistas, o sea, poco solidarios, que no nos interesa, o sea, no están ni ahí con la política, que va a votar y escucha a un diputado del PPD o un diputado de la UDI, para él le suena igual, lo mismo. Entonces queda como un vacío. Entonces a mí no me interesa, ya no estoy ni ahí. Y respecto a las encuestas, o sea, y todo esto está manejado como casi científicamente por alguna, no sé, toda la manipulación detrás, me acuerdo. Sí. ¿Qué pasa? O sea, y lo digo con todas sus letras, ¿cómo es posible que una Katy Barriga tenga un 30 y tantos % de apoyo en la gente? ¿En qué país estamos? O sea, no tengo nada contra ella, pero esa forma de gobernar. Pero eso refleja de que estamos en un país muy raro.
donde no estamos inflando personas, donde la televisión mete, no sé, a figuras dentro del mercado político y aparece, no sé, con todo el cariño que le tengo, Florcita Motúa, diputado, etcétera. Eso no está bien. O sea, volvamos a una cultura política, volvamos a educar a la gente, volvamos a educarla. Yo apoyo a los profesores, apoyo el paro de los profesores, totalmente. Y ser profesor en Chile, pucha que es difícil. Entonces yo creo que hay que y ponerle el pie en nuestros jóvenes, en nuestros niños, en la educación. Y lo decía Massa, que yo le tengo un gran, el astrónomo. El gran capital que tiene Chile no es el cobre, no es el hierro, no es el petróleo, no, es la mente de 18 millones de personas. Ahí está nuestro capital. Sí. Y eso es lo que estas fuerzas ocultas han tratado de manejar y meternos, que sé yo, a una encuesta y convencernos de que eso es lo real y eso es lo que vale. Imagínate, yo vivo en La Cisterna, fui candidato a concejal en La Cisterna, donde está el Estadio Palestino, también una alianza muy, no me gusta el origen, pero sí, Palestino está muy arraigado ya en La Cisterna, y la candidata de la derecha ahí, al parecer va a ser la Luli Lo. O sea, imagínate. Ese es el nivel de la política chilena, y esa es la oferta que hace la derecha. Bueno, tenéis que ganarle. Si me dejan competir. Ricardo, oye, perdón, disculpa, mira, el tiempo es implacable. Tiempo, Martín Heidegger. Así que, chiquillos, una ronda de opiniones, pero para cerrar. No, para mí, la verdad que quiero cerrar con un agradecimiento y un privilegio de conocer a Ricardo, porque él ha dicho cosas muy importantes y la verdad que ojalá se hizo corto el programa, la verdad. Sí, y la verdad que sería interesante que no fuera la primera vez, que vinieras por segunda, por tercera, y bienvenido. No, yo encantado, yo lo he disfrutado, perdonen de repente si hago comentarios, no sé, un poco distintos, no sé, un poco locos, pero la verdad que yo siento que hay que utilizar estos medios, de dirigirnos directamente a la gente para decirle, señora, señor, joven, reflexionemos. Avancemos en este país. Yo no soy antipatriota, yo quiero mi país, yo quiero lo mejor para Chile. Y eso significa, bueno, educar a nuestros niños y niñas. Y gracias, bueno, y viva Palestino. Agradecer a Ricardo, nuestro primer invitado, que ha sido un gran invitado. Muchas gracias. La verdad, un agrado. Los profesores, adelante, sigan adelante, hay que apoyarlos. Todos en sus casas, a los niños que van al colegio, que solidaricen con los profesores. Se está jugando parte importante de la educación chilena en esta huelga. Adelante los profesores. Bien, como ha dicho Ricardo, puede que digamos cosas locas en un mundo neoliberal como el que vivimos. Pero si somos locos, lo que es claro, como diría John Lennon, es que no somos los únicos. Un saludo a la gente de Quilicura, que no le habíamos mandado en este capítulo un saludo, que es donde se sale esta idea de este programa, nos apoyaron mucho. Se nos quedó afuera la actuación de Cristian Edler en el Mundial Femenino. Espectacular nuestra arquera. Y las chiquillas que siguen jugando, yo soy el fanático de las dos selecciones, así que a mí me todo, yo quiero ganar todo. Yo creo que vamos a ganar a Tailandia y vamos a pasar a la segunda fase histórica, que ustedes han visto, ha sido unas batallas muy desiguales, pero las chiquillas han dejado todo en la cancha. Y la batalla desigual también la están dando los profesores, así que sigamos con esa este derecho a la educación, esta historia que nos quieren quitar, y un saludo a todos en Quilicura, y sigamos con fuerza con nuestras elecciones, que yo creo que de aquí vamos a seguir en próximos capítulos, voy a seguir ganando. ¿Cerramos? Estamos listos. Hasta la próxima semana. Lo lleva unido al pie como un equilibrista unido va la muerte. Lo esconde, no se ve, le infunde magia y vida y luego lo devuelve. Y se escapa, lo engaña, lo deja, lo quiere. Y el balón le persigue, le cela, le hiere.
y se juntan y danzan y grita la gente, y se abrazan y ruedan por entre las redes, y se estremece la gente y lo ovaciona la gente.